Bueno, muy buenas tardes a todos y como decía Nicolás, bienvenidos a este 15º encuentro de anotaciones que sabéis que es un espacio virtual en el que solemos encontrarnos con profesionales que se dedican al doblaje en sus múltiples facetas, bien sea desde el canto, desde la dirección musical, desde la adaptación de canciones. Gira todo en torno a eso, puesto que forma parte es una vertiente de la Escuela de Doblaje de Canciones. Y hoy tenemos, efectivamente, y además yo estoy especialmente contento y tengo muchas ganas de charlar. Es una entrevista, pero es una charla realmente con María Velar, que yo supongo que los que estáis aquí, los que habéis acudido a la cita ya sabéis quién es, pero nunca están de más hacer más presentaciones y hoy supongo que vais a descubrir quizá muchas cosas que no sabéis. Bueno, lo primero es darle la bienvenida a María, por supuesto. Hola Hola, María. Jackie. Hola, buenas tardes a ti y a todos. Muy bien. Bueno, pues a ver, hoy este encuentro se va a articular en torno a lo que solemos hacer. Es decir, primero hay una parte en la que nos vamos a centrar más en el proceso de adaptación musical en cuanto a letras de canciones para lo que es teatro y doblaje, eh, e incluso otros campos, porque nos vas a hablar también de muchas otras cosas. Ujú. Eso nos va a llevar hacia el proceso de creación de las canciones, porque es una vertiente tuya que quizá no muchos conocen, pero de la que nos vas a poder hablar mucho. Y eso lo vamos a hilar con la trayectoria profesional, que como decía Nico, es muy dilatada, porque has hecho muchísimas cosas. Y luego habrá pues, bueno, un último apartado en donde siempre solemos mirar a futuras generaciones, puesto que entre los oyentes, los asistentes, hay bueno, pues mucha gente que se quiere dedicar a esto, o que ya se dedica, pero que quiere ampliar un poco experiencia. Y siempre está bien, ¿no? que los que ya tenéis mucha experiencia acumulada, pues les podéis dar unos consejos. Y luego en la última parte solemos abrir un poco la ronda de preguntas para los asistentes, que suele ser vía chat. Es decir, yo estaré charlando junto con María, pero luego en el chat vosotros pues, podéis ir planteando preguntas. Sí que solemos recomendar que esperéis a la parte final, porque igual estáis pensando en algunas preguntas a las que ya se va a responder durante la charla. Entonces, bueno, quizá esperar un poco al final y pues imagino que entre Nicolás y yo ya los iremos leyendo y las irá contestando María. Así que bueno, esa es un poco la estructura de la charla de hoy. Bueno, Muy María, voy a hacer las presentaciones. Voy a hacerte una presentación. Se puede hablar mucho y se pueden mencionar muchísimas cosas, pero bueno, hoy vamos a hacer un poco una semblanza resumida porque, como digo, se va a ampliar, de desarrollar en la charla. Bueno, María Rosario Velar, a la que vamos a llamar María Velar, que es como te solemos llamar siempre, es la autora de las letras de la serie original de Los Gnomos y ha realizado para Disney, Fox, Warner y otras productoras la versión castellana de las canciones de numerosas películas y series que seguramente os suenan, como El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan, El Fantasma de la Ópera, etc. Y también ha dirigido y cantado en numerosas producciones como Lazy Town, Barbie, Toby 2. Ha formado parte como cantante también del elenco de musicales pues, como Jesucristo Superstar, Lobby y El Diluvio que viene. Pero no contenta con eso, también ha realizado grabaciones para publicidad, coros para discos, cine, televisión, festivales y espectáculos en directo. Y ha compuesto y adaptado temas para numerosos artistas. También ha actuado en bandas de country y de rock y actualmente pues está impartiendo cursos de iniciación al canto para actores y de interpretación y adaptación de letras para doblaje de canciones a través de la Escuela de Doblaje de Canciones. Bueno, ya ves que estos son unas pinceladas, pero hay muchas, muchas cosas bueno, esto es mucho, pero quiero decir que has hecho muchísimas cosas y nos las vas a ir comentando durante esta charla. Pues Bueno, sí, la María, ¿qué tal verdad. estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, Muy bien, encantada de estar con vosotros, encantada siempre. por nosotros también. Bueno, solemos empezar siempre estas charlas pues, por lo que es el primer bloque, que es casi una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es la adaptación musical y cuáles son las cualidades que se necesitan pues, para desempeñar este trabajo? Bueno, pues la definición es muy sencilla. La adaptación musical es cambiar de idioma una obra audiovisual.
Y concretamente la adaptación de canciones, pues es en esas obras audiovisuales, si tienen canciones, si tienen una parte musical, pues lo mismo, cambiar el idioma. La definición es muy sencilla, pero el proceso no lo es tanto, porque hay muchos agentes que intervienen para que todo esto se vaya colocando como un puzzle y al final lleguemos al resultado de tener la misma obra que nos enviaron desde el país de origen en su idioma original, la tengamos en el idioma que busquemos aquí, sea castellano o cualquier otro de los idiomas que tenemos, totalmente transformada. Ya todo el mundo sabe, no se toca la parte musical, la parte de orquestación, no se tocan las pistas de soundtrack, de playback, solamente se tocan las voces. Y precisamente por eso, porque hay que cambiar el idioma. Claro. Y segundo, pues, ¿cuáles son las cualidades, ¿no? ¿Qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para hacer eso? Pues la verdad es que muchísima vocación, mucha paciencia, un buen manejo del idioma en el que vayamos a adaptar. Y luego saber analizar, sintetizar y analizar los conceptos para recolocarlos, si es el caso que se necesite hacer, que es prácticamente siempre, en el texto, en el nuevo idioma. Luego, pues tener una cierta musicalidad, un oído musical para no solamente escribir bien y escribir un buen texto, sino que sea cantable, y que fluya perfectamente. Y luego una cierta también dosis de creatividad para, en un momento dado, buscar soluciones a todos los retos que nos plantea ese traslado de idioma. Es decir, que son muchísimos los retos que nos plantea habitualmente porque hay muchísimas limitaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar, sobre todo, canciones. Y más cuando es un doblaje, ¿no? Que tienes que sincronizar. Claro, por eso son un montón de limitaciones, la imagen, la métrica, la melodía, el texto, el sentido de lo que nos está diciendo. Entonces, hay muchísimas cosas que nos tienen un poquito más encorsetados, por ejemplo, que en la adaptación del texto hablado, de los diálogos. Entonces, tenemos que responder ahí a muchísimas más retos que nos pone ese trabajo. Claro. ¿Y cuál es tu método de trabajo, María? Yo tengo mucha curiosidad. O sea, si tuviese, por ejemplo, una mirilla y te estuviese viendo, siempre de forma, por supuesto, benévola, no para criticarte, sino verte trabajar, digo, ¿cómo te planteas? Pues vamos a ver, lo normal, para mí por lo menos, es coger todo el material que sueles tener, que te envían, la imagen, la traducción literal con los estupendos traductores que tenemos en general, la traducción literal, el original del texto y en su caso la partitura. Entonces, ¿qué hago yo? Pues primero una mirada cenital, una mirada desde arriba, como si fuera a todo el bosque que es esa canción, ese tema. Oigo ese tema en su totalidad, lo oigo desde fuera, desde arriba, y veo cuántas partes tiene, qué estructura tiene, de qué va, de qué tono tiene esa letra de esa canción, de qué se trata, si lo canta es un solo, si es una canción de muchísimos participantes en ella, de muchos personajes, si es una canción con mucho coro también. O sea, veo la canción desde arriba. Y después ya una mirada más detallada para ver cada árbol. Cada árbol para mí es cada párrafo, cada estrofa, cada estribillo. Y cada párrafo y cada estrofa, cada estribillo con sus ramitas, es decir, cada una de las líneas que te está transmitiendo un concepto y tú tienes que jugar con todos esos conceptos y recolocarlos de alguna manera para que el tema esté, digamos, honesto, porque ya lo comentamos siempre, es una batalla perdida, jamás va a estar
perfecto del todo. Bueno, como casi todo en la vida, ¿no? Pero hay que resistir mucho a la frustración porque muchísimas veces es imposible que te quedes contento tú. O sea, que la persona que está haciendo esa adaptación se quede contento al 100%. Es muy difícil. Pero no hay más remedio que intentarlo de todas maneras y tener en cuenta dar respuesta a todos esos problemas que se nos plantean, tanto la parte de las rimas como la parte un poco más técnica del recuento de sílabas, la métrica y claro, o sea, todas esas cosas. ¿Y qué hago? Pues yo cojo ese trabajo, me olvido de todo lo demás, me encierro y con todo ese material que tengo alrededor me enfrento a ello como si fuera o el primero que hago o el más importante, sea lo que sea. Entonces es ahí, pues nada, empezar. Empiezo desde el principio, sabiendo que tengo que retroceder muchas veces, porque a veces te sale muy bien un estribillo, un trozo del tema, te sale fenomenal, así más o menos rapidito, y en cambio con una frase te puedes tirar días hasta dar con el secreto de qué es lo que más te gusta, lo que a ti te deja por lo menos relativamente tranquila de que es algo honesto lo que has presentado, ¿no? Es difícil, es complicado, pero pues no hay más remedio que afrontarlo, mirarlo, volverlo a mirar, remirar, volver a cambiar cosas que ya habías dejado como prácticamente definitivas, porque al final lo mismo te encuentras con un estribillo que es el mismo de arriba, pero que ahora se han introducido coros que hacen unos contracantos y entonces todo cambia. Entonces puede que tengas que cambiar sílabas, puede que tengas que cambiar acentos, en fin. Que no es fácil, la verdad, no es fácil, pero es un trabajo maravilloso. Vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos cosas de las que tú has señalado que me parecen importantes. Primero, cómo es un trabajo absorbente, o sea, es decir, tienes que meterte mucho en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no se puede hacer entre otras dos cosas, bueno, pues me pongo a adaptar aquí dos estrofitas y sigo haciendo otra cosa, ¿no? Porque requiere una concentración absoluta. Yo creo que, y tiempo, claro, que muchas veces es de lo que no andamos sobrados, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, y yo sí que hay algo con lo que no estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir por qué. Yo creo que efectivamente siempre hay una especie como de frustración de decir, bueno, no sé si he llegado, el original siempre pues queda mejor. Sin embargo, yo creo que hay trabajos muy dignos entre los tuyos, o sea, entre los que están los tuyos y los de otros profesionales, que yo creo que están a la altura de los originales y son equivalentes. O sea, para mí son equivalentes. Es decir, los idiomas son muy distintos y cada uno tiene sus cosas, pero habéis conseguido captar no solamente el sentido, tú has hablado de los conceptos, yo también insistiría en el estilo, ¿no? Que creo que lo reflejas muy bien. Lo reflejas muy bien en cada letra. Y yo creo que puedes estar muy, muy satisfecha de todos esos trabajos. Ay, te lo agradezco mucho. No, y lo digo con toda sinceridad. Perdona, tú tampoco lo haces nada mal, ¿eh? Bueno, aquí estamos hablando de ti. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues sí, o sea, que digo, pero lo más curioso, María, es que las adaptaciones de canciones para lo que es el doblaje, eso casi ha llegado en una etapa de tu vida en la que habías hecho ya otras muchas cosas junto, o sea, sobre las letras. Sí, Quiero decir que no fue de lo primero que tú hiciste. No, eso ha sido relativamente tarde en mi vida profesional. Sí. Por eso, porque tú escribías letras de canciones. Yo desde pequeñita escribía poemas, escribía canciones, las tocaba con la guitarra, cantaba, y así fui creciendo un poco con mis cositas, ¿no? Con mis locuritas, y cantando, pues, bueno, o sea, te voy a contar una cosa que es de contar poco ahora que no nos oye nadie, pero yo con todo el morrazo del mundo, bien jovencita era, y entonces se iba a casar un amigo nuestro de un grupo que teníamos, que también cantábamos y tal. Bueno, y no se me ocurre hacer otra cosa que adaptar el Aleluya de Händel. No solo adaptarlo, sino preparar las voces y las armonías y todas las cosas.
Y yo, pero vamos, sin que se me subiera el rubor a la cara. Sí, 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 sí. Y nada, y bueno, ya que yo salió efectivamente y quedó muy monísimo en la boda. Sí, Pues sí, pues fíjate. como eso te cuento todo, o sea, yo desde siempre he sentido ese bichito dentro de la música en todas sus vertientes. Y en la música y en la literatura, o sea, que me ha gustado escribir. De alguna manera, pues la creatividad se me ha ido un poco por ahí. Y todo eso, pues, ha contribuido a que pudiera hacer, pues es un montón de cosas. Así que sí, yo tenía canciones compuestas de, pues eso, de jovencita, que primero eran, pues, cancioncillas muy, o sea, muy poco importantes y tal. Después ya iba componiendo otras cosas un poco más tal. Y al final encontré, bueno, yo antes lo has mencionado tú. Yo la primera cosa profesional que hice en cuanto a la música fue, y fíjate qué suerte tuve, que fue un regalo de la vida, porque lo primero que hice fue el musical de Jesucristo Superstar, que aquí, no sé Ni si más ni menos. nuestros alumnos quizá no lo recuerdan porque son jóvenes en general, y es que fue un hito Totalmente. en España. Fue un hito, fue algo tremendo. Y ahí tuve la suerte, además, de nada más entrar, que ya tenían más o menos porque yo terminé la carrera justo ese junio y me fui a los casting, pero dije que yo me tenía que ir a hacer mi tesis o hacía el papel de la Magdalena, porque yo me había enamorado muchísimo viendo la película, y me dijeron que ya lo tenían todo más o menos compuesto y tal, pero que me quedaba de suplente oficial de Ángela Carrasco, que era la... Mira, aquí estamos viendo una foto aquí. Estáis sí, aquí los justamente dos. cuando ella me dio la alternativa, digamos. Y para mí fue increíble, fue una experiencia maravillosa. Además, eso, qué afortunada fui de vivir aquello. Había mucha gente que, como yo, era lo primero que hacían y por lo tanto se notaba allí una ebullición de ilusión, de frescura, de entrega. Fue increíble, una experiencia increíble y sobre todo muy importante para mí porque realmente me cambió la vida. O sea, en vez de seguir por los carriles que yo venía hacia otras cosas, pues sí, la verdad, o sea, dejé por completo tanto la psicología, pero bueno, es que entonces estudiaban los dos cursos comunes de filosofía y letras y la especialidad, una de ellas era la psicología, que es lo que yo hice. Pero sí que, desde luego, estudiar una carrera de letras me ha ayudado muchísimo luego a la hora de escribir. O sea que no fue tiempo perdido, pero a partir de ahí, efectivamente, yo ya me dediqué a la música completamente. Sí, mira, aquí estamos viendo también imágenes de El diluvio que viene. Sí, que yo creo que fue el primer musical que yo vi, o sea, que yo recuerdo de niño, porque me da mucha rabia, digamos que retrospectivamente no haber podido ver ciertos montajes, pues como el Jesucristo, como el Evita, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo que mis padres siempre me han contado que en Bilbao, por ejemplo, se fletaban autobuses para ir a Madrid para ver estos espectáculos. Mis padres los vieron en Madrid los dos, estaban entusiasmados y tenemos los discos en casa y todo. O sea, que realmente fue un hito, es lo que tú dices. Fue algo importantísimo. Importantísimo, sobre todo en una época en la que en España casi no se montaban musicales. Era una cosa rarísima. No, yo creo que el único había venido una pequeñísima gira, los de la compañía de Hair, y la habían traído y solamente se había hecho el Rocky Horror Show, creo. Eso era lo primero, pero un gran montaje de este calibre, como fue Jesucristo Superstar, y también lo que supuso y en la época en que se estrenó y todo eso, pues fue realmente revolucionario, la verdad. Así que, pues muy afortunada, como en general en el resto de las cosas de la vida. Pues es una suerte. O sea, ¿esto lo fuiste alternando con alguna otra? O sea, ¿fue una entrega total
O sea, yo entiendo que sí, porque era muy exigente claro, esto. Pero esto luego es. hacías otros trabajos también al mismo tiempo. O sea, estabas adaptando cosas también para No, otros no, 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 cantantes. es que lo de la adaptación fue muchísimo más tarde. Lo de la adaptación fue concretamente para doblaje, cuando empecé, salvo algunas adaptaciones que había hecho para letras de canciones, pues de grupos extranjeros, de... A eso me refiero, eso Sí, es, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, después que terminó Jesucristo Superstar, pues bueno, hubo ahí o sea, montamos un trío, porque claro, venían productores y gente a ver el espectáculo y entonces iban para las cosas que pretendían hacer, los proyectos que pretendían hacer. Estuvimos haciendo un trío durante un tiempo, después me llamaron para hacer el Tour 80, bueno, después vino el Diluvio, efectivamente, y Lobby fue posterior, creo, sí. Y antes del Diluvio, mucho antes, me llamaron para hacerla con Miguel Bosé, el Tour 80 por Italia y por España y tal. También fue una experiencia que me enseñó mucho. No he hecho ya muchas más giras, solo una pequeña con Víctor y Ana para grabar unos discos en directo, con Víctor Manuel y Ana Belén. Muchas más giras no. Sí, ir, por ejemplo, pues a otra ciudad, a Barcelona, a algún sitio, hacer los coros en un espectáculo en directo de cualquier artista. Porque a continuación, y esto es que me hace muchísima ilusión, efectivamente, contarlo, es que yo empecé, a mí no me gustaba lo de ser famosa y la servidumbre que eso contenía, con lo cual me encantó encontrar mi sitio en lo que ahora se llama ser cantante de sesión, es decir, una persona que hace todo, cantando hace todo terreno, éramos todo terreno. Cualquier cosa que teníamos que hacer de publicidad, de coros, de solos, de espectáculos en directo, de programas de televisión, de cine, como te digo, en fin, pues todo eso que yo, por ejemplo, con los coros, el primer coro que me llamaron para grabarlo en estudio fue con Tequila, el disco de rock and roll en la Plaza del Pueblo. Me hizo mucha ilusión porque yo soy rockerita, más bien. Y ya te digo, pues con todo esto empezó una época de muchos años, muchísimos años. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Años 60. Sí, años 70 sí. más bien. 70 y pico y 80 ya. Y Eso 80, duró sí. hasta 90 y muchos. O sea, esa fue mi profesión todo ese tiempo. Entonces, pues grabábamos. Había un grupo de una serie de personas que nos conocíamos todos. Era un grupo de genios en realidad, porque todas eran personas muy creativas, también compositores. Y compositoras, claro, o sea, y éramos unas personas que estábamos en aquel momento haciendo todo lo que se necesitara en este aspecto. Grabábamos sin parar, tanto fuera los coros de todos los artistas de la época, todos, todos. Los coros fueran en directo o en la tele, si era un programa que se hacía sin directo, se hacía en playback, también los acompañábamos. Programas en directo de televisión, lo que te digo, una cosa, yo hice para Amanece, que no es poco, yo una canción de la escena de los niños de la escuela, un niño que canta una cosa así un poco gospel, pues me llamó Nieto, allá que fui, pero esto es un ejemplo que te digo que hacíamos lo que fuera, cualquier cosa. Y era el espíritu el que se respiraba en todo este grupo de gente que, bueno, cada productor llamaba, dependiendo del trabajo que fuese, pues llamaba a las personas que mejor le vinieran por el timbre de voz, por lo que fuera. Si eran 6 personas, como se necesitaba 2, 1, lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues estábamos haciendo pues todas esas cosas. Eso yo lo he seguido haciendo hasta ahora mismo. Por ejemplo, en publicidad ya hubo un momento en que se grababan menos jingles y ya se pagaban más derechos para música de librería y se cogían
ya le cambió muchísimo la mentalidad de los anuncios y grabamos un poco menos. Y entonces, pues, mientras, aquí sí que se solapa una cosa con la otra, mientras estaba haciendo todo esto, pues con diversos productores con los que yo he trabajado muchísimo, pues, por ejemplo, Óscar Gómez es una de las personas con las que trabajamos mucho, Alfonso Agulló, y bueno, y todos los artistas que ya éramos más o menos conocidos todos y nos llamaba quien nos necesitara, y yo he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con todos ellos muchísimo. Y aquí sí, aparte de cantar, también, también me pedían letras o me pedían temas. Y entonces, pues, feliz de la vida, pues yo lo hacía hasta donde podía. Todo esto conciliando con la familia, mis niñas. Ya, claro, sí, que son muchos los que no estaban. Sí, sí. Claro. Entonces, aquí sí, te cuento que hice algunas adaptaciones, luego lo vemos más en detalle. Adaptaciones o letras o adaptaciones, digamos, libres, porque hay adaptaciones que son más literales, como por ejemplo las de doblaje, que hay que respetar muchísimo la literalidad del texto. Sí, lo que se está diciendo. Claro. Y otras que son libres que dicen, mira, con esta música de tal, hazme otra letra de lo que a ti te sugiera la música. Y eso, o bien una letra original que te pidieran. A veces me han, o sea, he podido hacer una letra que me han pedido para una música en concreto y alguna que otra vez también me han dicho, escribe una letra y ya después le pongo yo música. O sea, ha habido muchísimas modalidades de trabajo en este sentido. Y en eso también he disfrutado mucho, porque también componiendo canciones y haciendo eso, pues al final resulta que precisamente por esa vía empecé yo a hacer el doblaje de canciones. Claro, claro. Sí, o sea, ya venías con mucho bagaje detrás. Sí, sí, porque esto fue... Además, en muchas facetas, porque desde la adaptación de canciones, aunque no fuese como tú decías, tan exigente en cuanto a la literalidad, en cuanto a la sincronía, puesto que no había que sincronizar en principio, pero bueno, ya venías con mucho, pues eso, muy curtida en estas lides. Muy curtida y muy enseñada, porque desde luego los compañeros que yo he tenido en esto que te contaba, es que no es para decirlo, es que son unas personas de las que he aprendido una barbaridad, a las que tengo un cariño y un respeto que de verdad que ha sido todo ese grupo de personas con las que trabajábamos profesionalmente, ha sido como mi casa, en el sentido de que eran mi gente, personas muy queridas. Muchos de ellos somos amigos y mantenemos la relación muy estrecha todavía. Y mis queridas amigas, divas maravillosas, todas, compañeras. Porfilas, Maisajes, exactamente. Andrea Bronström, mucha gente, efectivamente. Araceli Laval. Todas ellas, es verdad. Que nos conocemos de años y años y años, trabajar juntas. Hemos coincidido más, menos, también por temporadas, todo dependía. Pero ya venía yo, efectivamente, con mucho aprendizaje de toda esta variante, vamos a decir, de lo que es la música, ajena un poco al protagonismo, que tal, pero es que, o sea, tampoco nos hacía falta tanto protagonismo. Claro, efectivamente. Muy felices, era una forma muy libre de trabajar, que efectivamente a veces era una paliza tremenda, porque teníamos que terminar los coros de un LP, de un disco. Pues teníamos también poca hora de estudio y verdaderamente nos hemos pegado palizones tremendos, pero lo hemos pasado increíblemente bien, nos hemos reído mucho y hemos aprendido lo que no está en los escritos, porque esto, yo no sé, ahora cuando hacemos los cursos, es muy gracioso que todo el mundo normalmente pretende tener el material que tenga que grabar con mucha antelación y preparárselo en casa y tal. Y esto era una cosa de
a toda Sí, pastilla. un salto de marcha, sí. Teníamos 2 o 3 grabaciones al día de cosas distintas y era llegar sin tener ni idea de lo que tenías que cantar y aprenderlo y hacerlo, y cuanto más rápida fueras y más oído tuvieras y más ágil en general, pues más trabajo tenías, claro. Y claro, por eso te digo que sí, tienes razón, que yo llegué al doblaje, desde luego, muy aprendida, mucho. Y eso además, claro, o sea, supongo que es una ventaja enorme, ¿no? Porque cuando te entregan una letra que tienes que adaptar al castellano y dices, bueno, vale, hay unos condicionantes que no son los que tenía pues cuando adapté, por ejemplo, si quieres vamos a hablar un poquito de estas adaptaciones, ¿no? Ay, sí, de las canciones pues para Patrick Bruel, para Mireille Mathieu. Es decir, o sea, igual eso no hace falta, no había sincronía porque no hay que sincronizar, pero bueno, ya tenías eso, mucha experiencia detrás que te ha servido. A mí me interesa mucho, María, que nos comentes eso, o sea, cómo, es decir, claro, sí que te conocemos en esa vertiente en cuanto al doblaje, pero a mí me interesa mucho también que nos puedas hablar de esto, porque bueno, hubo una época, yo creo que ahora se está perdiendo un poco, pero hubo una época en la que se adaptaban muchísimas canciones de artistas. Claro, se adaptaban porque se hacían muchos discos también como de recopilaciones. Eso es. O de yo que sé, por ejemplo, se hacía el Festival de Eurovisión en un momento dado, pues entonces, que ahí también hemos ido a los festivales de Eurovisión. Bueno, se hacía un Festival de Eurovisión y entonces la canción que ganaba y las más oídas en general se adaptaban al castellano y se grababan aquí. Eran discos tipo de estos grabaciones B, un poco de las que se vendían en las gasolineras y todo esto, covers, que llamábamos, hacer un cover de esos temas que se oían mucho. Y entonces sí que era costumbre hacerlo. Sí, sí. Pues mira, aquí tenemos, claro, esto no serían covers, puesto que no. Eran las canciones, adaptaciones, ¿no? ¿Cómo te llegaron? O sea, ¿cómo pues obviamente, yo, en aquel momento, pues no solo yo, todos los compañeros que nos dedicábamos, pues éramos muy conocidos por todos los productores, por las discográficas, por toda la gente que se movía en la música, por la gente de televisión, o sea, éramos los profesionales que hacíamos todo ese tipo de cosas. Entonces, pues de esa manera, no sé, yo creo que pues lo de Paloma creo que fue quizá por medio de Óscar Gómez, puede ser. Lo de Patrick me llamó la discográfica directamente. Y también para el chico este de Take That, que intentaron hacer algo en castellano, pero fue imposible porque el acento era demasiado. Y con Mireille Mathieu me llamó Rafael Trabuchelli y me dijo que iba a hacer un trabajo con ella y que quería utilizar piezas clásicas o piezas un poco más conocidas o temas directamente y que quería adaptarlas al español para cantar en español. Algunos de esos temas, claro, nunca habían tenido letra. Y entonces, pues es como te digo, hacer una adaptación de una canción es como de la noche al día, el que esa canción esté en una imagen o que esa canción sea simplemente para escuchar. Porque si es un tema solo para escuchar, te liberas de muchísimos cinturones que te aprietan ahí. Lo único que no te liberas es de la melodía. Tienes que respetar la melodía. La métrica, acentos, eso sí. Sílabas, claro. Pero, y en este caso concreto, pues más libertad todavía cuando yo tenía que hacer una letra en algo que nunca la había tenido, aunque fuese una pieza muy conocida, como Serenata Española. Entonces, pero que a mí él me dejó libre, me dijo, lo que a ti te sugiera, pues así lo hice. Es distinto, por ejemplo, en el caso de Patrick Bruel, que sí, que eran unos temas buenísimos, él es un cantautor, hacía unos temas buenísimos, y sí, que había que buscar
esa manera en que... Ser fiel en castellano. Claro, claro, claro. Y en que eso, él se quedará contento más o menos de que el mensaje de la canción fuera el mismo. Ahí sí, había que respetar todo eso. Por eso te digo que hay un arco muy grande de dificultad en las cosas. Hombre, dificultad, que tengas un día mejor, un día peor, o estés más creativo o menos. Pero desde luego, o sea, en cuanto nos vamos metiendo en estas limitaciones, y cada vez son más, y para el doblaje ya es que se cierran absolutamente y las tienes aquí con una espada de Damocles encima siempre. Claro. Sí, pero yo me pregunto, María, ¿no es más difícil el crear una canción solamente a partir de la melodía? O sea, porque, por ejemplo, cuando te dan una letra que ya está hecha y dices, vale, la tengo que volcar a castellano con todas las servidumbres y es más complicado, pero bueno, tengo un texto en el que me puedo apoyar y unos recursos en los que me apoyo. Cuando me dan una música que me tiene que inspirar o me dan un tema, ¿no? Que dicen, bueno, pues que hable un poco de este tema, ¿no? Eso no es más complicado. No, es que a veces no te dicen ni que hable un poco de este tema, que pongas una letra. Claro, sí. ¿Y no es más complicado eso? A mí me resultaría mucho más difícil. La verdad es que te digo que depende. Es quizá menos trabajoso y es un poquito más, depende del azar, de que estés más inspirado o menos inspirado, pero yo creo que la música siempre inspira, o sea, tú estás oyendo una pieza de música y yo qué sé, pues tienes que buscar ahí en tu imaginación a dónde te lleva eso, qué viaje te hace hacer esa melodía, a dónde te lleva y qué es lo que, pues yo qué sé, en alguna de las canciones, esta por ejemplo de Serenata Española, pues yo estaba pensando en un campo, en unos campesinos, en una historia de amor de la persona que está esperando a su compañero, y yo qué sé, me dio por ahí, y meter ahí le gustó, además, una serie de tocar los conceptos de una serie de plantas, de vegetales, que envolvieran un poco esa espera, y se llama Creo que va a volver. Yo qué sé, o sea, a donde te lleve esa melodía, si tú te dejas un poco libre, pues a lo mejor te puede costar un día, dos, pero yo creo que siempre inspira. Y hay que trabajar también, hay que empezar a apuntar ideas y eso, como dicen, que te pille la inspiración currando. Porque, claro, porque o sea, puedes de pronto tener ideas, pero también te confieso una cosa, que yo a lo mejor no, a mí no me ha dado tiempo, he trabajado tanto que afortunadamente, que no me ha dado tiempo a oír muchísima música. Pero sí, o sea, mientras iba de un sitio a otro conduciendo, a mí se me ocurrían tanto ideas de texto, de letras, como melodías. Claro. Y de ahí he sacado yo para rellenar muchas. Y lo mismo, estar en un sitio y en una hojita ir poniendo cosas que se te ocurren que no van a ninguna parte y a lo mejor no las vas a necesitar nunca, pero ahí tengo yo un montón de cuadernos, hojas y tal, con ideas que se te vienen a la cabeza, y si las guardas, tienes la suerte de poderlas guardar en un momento dado, pues ahí lo tienes, tanto de texto como de música. Sí. Hay que currar. No, eso está claro. Es que eso te iba a decir, o sea, cuando te he hecho la pregunta, ¿no? De que si no era más difícil una cosa que otra, luego pensándolo, después de haber hecho la pregunta, dice, claro, pero es que, o sea, como has estado siempre rodeada de lo que es la música, o sea, bien como oyente, aunque según dices, igual no has escuchado tanta, pero bueno, sí que has cantado mucho, o sea, estabas muy metida en ese mundo, o sea, pues al final siempre te estás nutriendo de eso, o sea, yo creo que como que se retroalimenta, es decir, me llega una melodía, le pongo una letra, pero es que tengo ya tantas cosas que me puede evocar porque he escuchado música, porque estoy metida en este universo que al final acaba saliendo, ¿no? Oye, y una curiosidad, esto es un poco un paréntesis, pero bueno, sí que tiene que ver con esto. ¿Fuiste tú también la que les enseñaste a pronunciar en castellano a Patrick Ver y a Miguel Nacho, o fue con otra persona? Bueno, de eso se trataba.
de no solamente hacer la adaptación y que él estuviera contento con la adaptación, sino corregir en la medida de lo posible el acento un poquito. Con Mireille no, con Mireille creo que, o sea, yo simplemente le grabé las maquetas con Trabuchelli para que ella las oyera en castellano, oyera la letra y oyera cómo se pronunciaba como sonaba cantada, sí. Y simplemente tuviera esa referencia, pero creo que tuvo otra persona que en la grabación le ayudó. Yo sí que estuve en la grabación de, por lo menos en algunas, de Patrick Bruel y este chico me fui el que te digo de Take That, fui a Manchester a su casa y tal, y lo intentamos, pero la verdad es que era demasiado el acento de bueno, a veces, ya, es que a veces esas cosas. ¿Tú hiciste el de Tarzán también, María? ¿Hiciste las adaptaciones para el Tarzán de Disney? Hice un Tarzán, pero no sé decirte, no, el primero de todos no. No, pero el de Disney que las cantó Phil Collins, ¿tú fuiste también la que le estuviste? Sí, precisamente estoy orgullosísima porque tengo una felicitación de Phil Collins por las adaptaciones. Nada más y nada menos. Sí. Muy buenas también, además él es un letrista estupendo. En aquellos tiempos es que la verdad es que se trabajaba, se cuidaba mucho todo, se trabajaba muy, muy bien y estamos hablando ya de las adaptaciones del doblaje, ¿no? De Disney y de todas las otras productoras con las que hemos trabajado. Pues sí. Aquello fue... pero ya te digo, o sea, he trabajado tanto y era sobre todo con tanta continuidad que la verdad que ahora mismo, o sea, lo tengo todo guardado y en su momento apuntado todo lo que hice y tal, pero ahora mismo a mí me dices, ¿ves? He dudado un poco, me dices, ¿has hecho esto? Además, como de muchas de ellas ha habido varias secuelas y hemos hecho tal, pues ya no sé cuál de ellas es la que he hecho. Y si son series, pues qué temporada, qué no temporada, aunque de muchas de ellas, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora de Lazy Town, y demás, pues sí que he hecho un montón de temporadas. Ay, los dinosauritos. Los dinosaurios. Y las Barbies, sí. Las Barbies. ¿Hay alguna faceta, María, en la que te sientas especialmente cómoda, o sea, la que digas, o sea, esto me gusta, esto también, pero esto es en lo que realmente me siento más yo misma? Lo digo porque no es sino que hay que hablar en presente. Eres cantante, eres adaptadora, eres directora musical. Claro, al final son las facetas que se van retroalimentando también. Claro, cada una hay una argamasa que las va uniendo, que es la música, evidentemente. Claro. Pero hay alguna en la que digas, aquí yo estoy pues es que todas me disfruto muchísimo con todas, la verdad que esa es mi medida. Lo que a mí me hace disfrutar, esa es mi medida. Aunque reconozco que aún con el paso del tiempo y con todo, siempre al afrontar cualquier trabajo de cualquier tipo, continúas con los mismos nervios de la primera vez y dices, madre mía, o bien cuando te enfrentas a una película de eso de doblaje para adaptar canciones, o bien para dirigir, bien para todo, siempre, pero yo creo que ese nervio está bien. En cuanto a lo de la dirección, es que de alguna manera, pues esas dos vertientes de cuando he hecho ya una adaptación de una película, por ejemplo, o un capítulo de una serie, y ya tengo la letra, me lo sé, me sé de qué va la música también, y entonces es muy fácil buscar ahí toda la información como para poder ayudar al cantante que lo canta a llevarlo, a sacar la mejor versión que pueda, que es lo que hace un director, en mi opinión, que no está para examinar. Eso te iba a preguntar, eso iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la labor de un director musical? Pues eso, ayudar al cantante a conseguir, por un lado, que lo haga genial, lo mejor que pueda hacerlo. Y por otro lado,
normalmente en este tipo de trabajos es que sea lo más parecido posible al original, porque no nos olvidemos de que lo que estamos haciendo es intentar copiar un trabajo de otras personas. Que ya está hecho, algo que ya está claro, hecho. Claro. e incluso ese mismo actor quizá lo han llamado a él porque su timbre era el más parecido al del cantante de la versión original. Entonces es ayudarlo a que efectivamente sea lo más parecido posible, que esté redondito ahí, inmerso en la imagen y que sea sobre todo lo que tiene que ser cualquiera de estas obras, creíble. O sea, que nos transmita exactamente lo que ese personaje tiene que transmitir. Para eso está el director, para ayudar al cantante a hacerlo. Igual que el director de doblaje hablado está para sacar de los actores... Para hacer lo mismo, pero claro, que son los diálogos, claro. Eso es, o sea, meter al cantante en su personaje, ayudarlo a no salirse de ahí y darle energía y fuerza y apoyo para que se encuentre comodísimo y saque su mejor versión. Claro. No, y la verdad es que cuando se consigue, que se consigue muchísimas veces, la verdad es que para el espectador es muy emocionante, ¿no? Porque te crees lo que estás viendo en la pantalla. Claro, claro. Luego hay muchos frikis como nosotros que dices, pues voy a comparar con el original, y aquí lo canta así, y aquí hace esta inflexión, y la letra cómo es en inglés, y cómo ha hecho María, cómo la ha puesto, ¿no? Oye, el Fantasma de la Ópera ha sido lo más difícil que has hecho en cuanto a adaptación. Sin duda ninguna, por la extensión de la obra, porque era... Ya solo por la extensión, desde luego. Ya, sí, vamos, fue el parto de los montes, aquello. Salió un niño muy guapo, ¿eh? Y sobre todo también porque era una película, digamos, seria, o sea, que no admitía bromitas de guiños ni otras bromitas que en unos dibujos en un momento dado te puedes permitir en el texto y tal. Es una obra seria y además con personajes reales, no con dibujos. Claro. Con lo cual, ahí estás absolutamente esclava de la imagen, de la boca, porque es que si no, o sea, es que pierde credibilidad si no. Si claro, efectivamente. Ya te digo, es absolutamente inevitable que en algunos momentos no se pueda, porque no se puede, porque tienes que poner lo que tienes que poner y no hay tutía, no hay escape posible, porque la imagen está ahí mandando muchísimo. Entonces, de verdad que es a veces, pues eso, muy frustrante y tienes que dar un montón de vueltas hasta conseguir que tú mismo te quedes a gusto, porque eso es en realidad esa es la clave. La clave, claro. Y bueno, o sea, hay que trabajar como si se pudiera conseguir que quede fenomenal, que quede muy bien. Pero el saber que no es posible, a lo mejor a lo que sí te ayuda es a como a ponerle un punto final en un momento dado. Es decir, porque si no, es que verdaderamente te puedes obsesionar con una frase o algo. O sea, pero sí, le pones punto final. Y yo lo que recomiendo, me adelanto un poquito a lo de los... Sí, no, pero no, bien, sí. Lo que recomiendo es que antes de poner punto final, si no estáis contentos con una de las frases, como mínimo, una de los versos o una de las estrofas, una de los... si no estáis contentos del todo, por favor, dad opciones. Dad opciones, por ejemplo, una que esté más cerca de la boca del personaje, otra que esté más cerca del sentido del texto, otra que esté mejor dicha, mejor expresada, otra que esté con menos cambio de número de sílabas que hayáis añadido o quitado. Y si dais esas opciones, os digo que es honestísimo ya, aunque no estéis contentos con lo que habéis puesto. Aunque ninguna de esas cosas cubra todas vuestras necesidades y sea redonda en todos los aspectos, dadlo por bueno y ya que sean las personas cuyo criterio sea el último que haya que respetar, los que elijan entre esas. No, o sea, es decir, poned un punto final
y a otra cosa mariposa, porque si no la cabeza se va y estás, pero días y días, os confieso, una frase y tal, y podía haber dicho esto y lo otro y tal, y a veces pues ni las prisas que normalmente hay para grabar, la presión que tienes y tal, no te deja, pero, o sea, hay que ser capaces de poner un punto final, pero os recomiendo que nunca lo hagáis sin aportar versiones, aunque ninguna de ellas cumpla todos los objetivos, que decidan ellos qué objetivos son los prioritarios. Claro. Oye, una pregunta que no sé si vas a poder contestarla tú, pero quiero decir, es algo que a lo largo de los años con esta película, al final, yo me acabo haciendo esa pregunta. ¿Por qué se doblaron las canciones? A ver, o sea, yo estoy encantado de que se hayan doblado, pero sí que tengo amigos que fueron al cine y dijeron, uy, si son en castellano. Cuando sí que es verdad que se había montado el musical en España, aunque las letras no son las mismas por lo que tú explicas, porque hay que sincronizarlas, hay que meterlas en boca. Claro. Pero ¿cuál fue la decisión de que se doblasen las canciones? Yo no tengo ni idea, Iñaki. Vale. O sea, sí, no, digo, es que me está curioso porque otros musicales no se han doblado, o sea, por eso te decía. Hemos estado viviendo de este trabajo, pero no somos nosotros los que hemos decidido doblarlas. Es decir, claro. Obviamente mucha gente quiere ver las cosas en versión original y ahí lo tienen, pero sería por hacerlo más divulgativo que hubiera una opción. De todas maneras, yo creo que la gente que subtitula también tiene que ser especialista en ello. Y bueno, y es otra opción. Y yo que sé, por ejemplo, pues hay canciones de mi adolescencia, de mi juventud, que es que a lo mejor si están en inglés y han sido para mí, han significado mucho, a lo mejor pues prefiero dejarlas así y si las tengo que cantar, pues dejarlas así porque así las he vivido yo pero, por ejemplo, hay cosas que sí que si está bien hecho el trabajo, merece muchísimo la pena el doblaje. Por supuesto. Y es un arte. Es un arte. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, yo estoy de acuerdísimo. Hasta tal punto que hay muchísimas canciones, o sea, lo que hemos escuchado siendo niños, adolescentes, eso se queda ya para siempre. Esté bien o mal hecho, ahí desafortunadamente nosotros no podemos cambiarlo. Claro, pero fíjate tú lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos actualizado las versiones de las películas antiguas de Disney, tipo Sirenita, Blancanieves, etcétera. Pues sí, o sea, sí, y algunas de esas las he hecho yo. ¿Y qué quieres que te diga? Están mejor hechas técnicamente, o sea, están mejor hechas porque están en boca, porque están con el texto tal, con un idioma perdón, menos rebuscado, una forma más natural, más infantil, más naïf, como eran esas películas. Y os quiero decir que a mí me parece que esa adaptación está muy bien, pero respeto profundamente a la gente que dice no, pobres almas en desgracia, por Dios, que cuando se sale de sílabas y se sale de todo, ¿no? Ni está en la boca, pero quien lo ha vivido así significa mucho para las personas lo que han vivido en su infancia y lo que han oído en su infancia. La magia que han recibido de todas estas historias, y es que hay que respetarlo. Por supuesto, hay una memoria sentimental, ¿no? Que claro. Es muy importante. Pero yo creo que la otra cara de la moneda, por hacer una suena un poco rimbombante, pero yo creo que hay que tener en cuenta el papel, o sea, es una responsabilidad el hacer una buena adaptación, ¿no? O sea, los adaptadores ahí tenéis una responsabilidad grande. Luego es verdad que pueden intervenir otros factores, gente que meta mano en esas letras y a veces no se consulte con el adaptador, sino que se cambian en sala por la razón que sea. No sé si será muy frecuente, entiendo que no, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero la responsabilidad de hacer una buena letra, lo que tú decías, hacerla con honestidad y siendo consciente de que, bueno, se llega hasta donde se llega, pero luego también se puede hacer mejor y peor. Yo creo que tanto Ángel como tú, como otras personas, sois excelentes adaptadores. Quiero decir, es un nivel muy bueno. Sí. Yo creo que eso que hay que intentar, como decía antes, hay que trabajarlo
como si pudiéramos conseguir la perfección. Hay que trabajarlo de esa manera, con esa mirada. Pero ser conscientes de que a veces, pues no, hay momentos, pero claro, requiere muchísimas horas de trabajo conseguir un nivel aceptable, porque solemos ser muy autoexigentes. En general, las personas, y no, siempre nos parece que lo podríamos haber hecho mejor. Cantando, actuando, haciendo cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, pero es lo que tú dices, o sea que llega un momento que tienes que decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Pues que si no, estarías volviendo a hacer las letras otra vez, cantándolas otra es vez. que luego estás, te ves poniendo la lavadora y con la frase. Con la cancioncita, claro. Hablando con la gente y tú estás ahí un poco obsesionado con tu asunto. Oye, ¿cómo es a los coros, por ejemplo, que antes has mencionado, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Hemos entrevistado a Sor Pilas, hemos entrevistado también a Helen de Quiroga, hemos entrevistado a Rocío Grabado, o sea, quiero decir, gente, eso es gente a la que tú conoces, y todos han dicho que los coros, y quieres, efectivamente, y todos han dicho, bueno, pues han coincidido, ¿no? En que los coros realmente es una labor igual a la que desde fuera, o sea, es decir, el espectador igual no le da mucha importancia porque parece que no brilla tanto como la voz solista, pero es un trabajo muy arduo, ¿no? Es una preciosidad. Todo el mundo se da cuenta de que cantar en armonías, o sea, cantar de manera coral, enriquecer la melodía con armonías, es maravilloso. El resultado es maravilloso. Y efectivamente, es muy difícil. Hay que, o sea, por ejemplo, hay cantantes estupendos cantando solos y son incapaces de hacerse una armonía ellos mismos que les venga a la cabeza qué armonía hacer para hacer una segunda voz a lo que están haciendo. Y en cambio, para las personas que nos hemos dedicado mucho a hacer coros, hemos ejercitado, aparte de que bueno, naces con oído, ¿no? Pero trabajarlo continuamente aumenta tu creatividad pues exponencialmente. Y entonces ya te vas tocando, te sale una armonía, oyes cosas a veces que no tienes partitura. Y si tienes una buena escucha o puedes oír la pista por separado o no puedes y lo puedes de oído sacar las armonías. O sea, hombre, hay gente maravillosa. Pero es dificilísimo de hacer. O sea, a veces yo cuando ponía las letras para mandarlas a los sitios donde tenían que grabar el tema, pues claro, cuando tú tienes que poner la estrofita, pones la estrofita, la letra, y después pues ponía la, o. Y entonces, y eso, la gente que luego lo mira para ver cuántos takes hay ahí o cuánto te tienen que pagar por eso, a ti o a los cantantes, dicen, bueno, esto. Y no sabe a lo mejor que te has grabado 7 pistas con distintas armonías de voces en ese o. Y probablemente sea lo más difícil. Es lo que te digo, hay cantantes, grandísimos cantantes, que cantan perfectamente y son incapaces. Mira, de hecho, como directora, yo tenía esa experiencia. A veces tenía que grabar con los actores mismos que habían hecho el diálogo, tenían que grabar la canción. Cuando esa canción era un solo, yo respiraba, porque ellos a veces, pues, bueno, que no, que yo soy actor, que tal, pero bueno, tenían que cantar ellos. Entonces, yo decía, respiraba, porque ellos, con sus recursos de actor, tienen, o sea, no se dan cuenta de que ellos están cantando todos los días sin darse cuenta. Y entonces puedes sacar la canción adelante de una forma digna. Pero ahora, cuando yo veía, ahora un ratito, que venían unos coros con 2 o 3 armonías, eso realmente no lo podían cantar los actores. Eso lo tienen que cantar los cantantes porque es muchísimo más difícil. Vamos, de hecho, lo suyo es que los cantantes sean los que canten siempre. Tenemos la suerte de tener cantantes que son estupendos actores y actores que son estupendos cantantes. Pero no todo el mundo. O sea, cada vez ahora con los musicales y tal, cada vez la gente se va educando más en eso
Y efectivamente hay gente que sí, que puede hacer todo. Pero en algunos momentos, pues eso, es que es muy complicado. Hay que tener mucho oído para estar cantando una cosa y a tu lado que están cantando una cosa distinta y tú no... Sin no irte a lo de los demás, claro. De planeta, sí. Efectivamente, ¿no? Y para empastar bien. Oye, ya que Exacto. estamos hablando de coros, si te ponemos esta diapositiva, Ay, 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 ay. háblanos de Morgan. Mucho cariño Háblanos de todo. Morgan, por eso Mucho te tengo. cariño. Pues eso es una de las cosas que últimamente he hecho con mis compañeras Andrea, Araceli, Sí, Sol, aquí se ve Maika, de espaldas, está ¿no? Sol, sí, 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 Para sí, hacer los coros de Morgan. Esto creo que es en la Joy Eslava, cuando presentaron el disco North o cuando, bueno, una actuación que tuvieron en la Joy. Y la foto de abajo pertenece al Teatro Real, que fue maravilloso porque fue el concierto de Reyes con la banda sinfónica de qué maravilla. y, bueno, la banda tocó su repertorio y unos Sí, cuantos temas de Morgan y ahí estábamos nosotras. claro. Lo disfrutamos El muchísimo. teatro a rebosar. Y luego a la derecha veo Black Betty, que es un estudio maravilloso de José Nortes, maravilloso el estudio, que José Nortes ha producido los 2 primeros discos de Morgan también. Y ahí estamos cantando para los 2 últimos discos de Coque Maya, Sí. que hemos hecho hace relativamente poco tiempo. Sí, sí, es un También. poco, sí. Y es que es un disfrute. Claro, te ha tocado en la vida hacer de todo, cantar con muchísima gente, pero hay cosas que son muy especiales, ¿sabes? Y, por ejemplo, hay otra cosa que no sale aquí, pero estoy encantada de la vida de haber cantado, por ejemplo, con una amiga también y compañera, con Marcela Ferrari, un tema de su último disco. Con, y con y en el hemos cantado también, no sé si se habrán usado o no, y eso ha sido para mí una delicia también. Algunos coros para Manu Pilas, que lo tuvisteis aquí en alguna de las anotaciones últimas, sí. Y también, además, pues eso, es que todas estas cosas... Sí, perdona, al que felicitamos, por cierto, porque ha conseguido la financiación para que su disco, claro que sí, en el nombre del padre, pueda salir adelante. Exacto. Pues todas esas cosas que tenemos tan cerca del corazón, pues eso, como Morgan, todo esto, pues claro, son como una golosina que te da la vida como una propinita que te da la vida, eso te da mucho calorcito al corazón. Claro que sí, pues eso es lo más importante. Claro. Un calorcito al corazón. ¿Hay alguna cosa, María, en la música que te falte por hacer, que digas, mira, esta faceta no la he tocado? Porque has hecho muchas cosas, quiero decir, que no sé si te queda algo, por eso te decía. Voy a decirte en qué estoy absolutamente pez, que es en la cuestión técnica. Y mira que lo hemos tenido cerca, mira que hemos pasado horas en estudios. Bueno, pues la técnica, la tecnología, todo esto, pues yo qué sé, no, yo soy más de danzar por el bosque con los velos, ¿sabes? Un poquito más. Entonces, la parte técnica que mucha gente domina precisamente por la costumbre de haber estado ahí encima y que son capaces de resolverse todas esas cosas, de grabarse en su casa, todo eso me cuesta un poco más. Es posible que a lo mejor me dedique un poquito de tiempo y me ponga a ver ahí, a experimentar un poquito y para grabar, porque, bueno, yo siempre ha sido así, la guitarrita, el cantar y ya está. Pues esa parte, la verdad es que soy absolutamente, estoy pez, total. Bueno, siempre tienes tiempo para ponerte con ello. Pues mira, aquí tenemos una diapositiva en la que sales tú, pero no sales tú. O sea, no sales tú, pero eres tú. Has cantado en Todd y Toby, has sido Reba McEntire, Rosie Taylor en La Cenicienta. Sí. La que has cantado mucho en todo.
Sí, pero en realidad no mucho, o sea, porque no he hecho mucho más direcciones y adaptaciones en mi casa las adaptaciones y luego allí en el estudio que cantar. En realidad es lo que menos he hecho en cuanto al doblaje de canciones. Pero bueno, sí, que no deja de ser curioso. Sí, que es que hayas trabajado en otras vertientes, ¿no? Pero sí, dime. Yo tenía muchos años una banda que tocábamos country, rock sureño y tal. Y esta peli de Todd y Toby era country. Y entonces ahí hicimos un casting y hicieron un casting y probé y me llamaron. Te llamaron para hacer el mixing. Sí, con Varela, con Miguel Ángel Varela, que le tengo muchísima admiración. Sí. Oye, y ya pues para ir un poco cerrando esta charla y abrir luego digamos la ronda de las preguntas, estás inmersa en la escuela de doblaje de canciones. Sí, entonces, ¿cómo lo estás viviendo? No sé. Pues ¿Qué es lo que te está aportando? Pues feliz, porque estoy, o sea, agradecidísima a la producción, a la gente de producción de la escuela de doblaje, porque es que son tremendos, te facilitan el trabajo muchísimo, es todo con mucho detalle, mucha consideración, mucho cariño. La verdad es que sí. Suscribo todo lo que dices. Esto es para ellos y bueno, y en este caso para ti también lo hago extensiva para ti. El agradecimiento y a los alumnos, que es que nos dan la vida. Los alumnos que normalmente siempre están ahí, bueno, ahora con esta situación que estamos viviendo, pues todo se vuelve un poquito más trabajoso. Pero bueno, que vienen con esa ilusión, con esas ganas de hacer cosas y con tanto talento, Iñaki. O sea, la mayor parte de ellos, muchísimo talento. Entonces, se disfruta mucho. Yo me interesa mucho cuando me entero de que se van contentos, de que les ha sido muy útil. Trabajamos mucho y somos exigentes, pero yo creo que nos merece la pena mucho todo. Hay un feedback ahí muy importante. Así que les estoy a los alumnos agradecidísima. Sí, pues me encanta. Sí. Tanto los cursos perdona. Sí, no, Tanto los cursos de interpretación como los de adaptación de canciones. Efectivamente. Sí, además, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo hay mucha gente a la que le interesa este tema, ¿no? O sea, podemos pensar, o sea, tú antes decías, efectivamente, yo me he movido en unos ambientes, o sea, no he querido ser famosa, no he querido ser una chica popular, como si dijéramos, pero bueno, luego has trabajado mucho en muchas facetas. Y que eso ha trascendido, es decir, hay muchas personas entre las que me cuento y sé que entre los asistentes hoy también hay muchísima gente que está muy interesada en vuestro trabajo, o sea, sea ya pues porque las letras del Jorobado, de Hércules, de Mulan, de no sé qué, las sabemos de memoria porque están tan bien hechas que al final uno las va memorizando porque es que se quedan, es que no cuesta memorizarlas porque son... Qué bien. Estupendamente hechas, o que se fijan en los coros, o que se fijan en todo el proceso, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante porque hay mucha gente interesada en esto. Sí. Ojalá la gente siga pensando que no está nada mal doblar las películas y las canciones, ojalá, porque es que hay mucha gente dispuesta a hacerlo y con mucho talento para hacerlo. Yo aprendo un montón de los alumnos cada vez. Bueno, creo que de eso se trata, ¿no? En la vida, aprendiendo de todo lo que tienes la suerte de vivir. Y yo he sido una privilegiada, primero de poder hacer lo que me gustaba y tantas cosas distintas un poco de todo lo mismo, de un mismo tronco general, ¿no? Pero muy contenta y muy agradecida por sentirme así de privilegiada de poder hacerlo. Pero es que este trabajo concretamente del doblaje, efectivamente, hay mucho talento para hacerlo y lo que tenemos que pedir es
que haya suficiente trabajo. O sea que... Claro. Yo creo que sí. Yo creo que con tantas que la gente... plataformas que hay, yo creo que sí. Yo creo que sí que va a haber trabajo. Claro. Y se puede hacer muy bien. Y o sea, yo te agradezco especialmente, además, la generosidad en esta etapa, ¿no? De decir, bueno, tú has estado trabajando muchísimo, tienes muchísima experiencia y cómo la vuelcas y la transmites, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? El devolver es lo único que tú has podido recibir, claro. Es que es lo único que tengo, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, pero tengo una experiencia que yo comprendo que es dilatada, tengo ya unos añitos, entonces, y eso es lo que yo puedo ofrecer. Y en cambio a mí, los alumnos me ofrecen muchísimo más que eso, me ofrecen pues frescura, me ofrecen ideas, me ofrecen nuevas formas de ver las cosas, a mí me dan la vida. Bueno, siempre los niños y la gente joven normalmente te llenan de vida, siempre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy bien, María, pues yo no sé si por tu parte quieres mencionar algo que haya quedado en el tintero. Pero si me has exprimido, también, pero, me has exprimido, Iñaki, ya no me queda nada más. Vale, no, perfecto. No, yo por si acaso, digo, no vaya a ser que me haya despistado en algún momento y se haya quedado algo en el tintero. Bueno, imagino que en las preguntas saldrán cosas. Así que nada, bueno, pues abrimos entonces la ronda de preguntas vía chat, para que nos escribáis. Bueno, veo que ya estaba escribiendo mientras estábamos comentando. Vale, Vale, pues no sé, yo si quieres te la puedo leer yo para que vayas contestando. Entonces, mira, Marc dice, o sea, Marco Medumene, que es un excelente adaptador que hemos tenido además aquí también en anotaciones, un chico joven, o sea, antes que decíamos, ¿no? Lo de las generaciones que están llegando. Entonces, bueno, a ver, son como varias preguntas en un mismo mensaje, ¿no? Que dice, ¿cómo conviviste con la adaptación del Jesucristo Superstar de 1975? Y explica, la producción fue pionera y fue maravillosa, pero a nivel de adaptación de las letras está bastante alejada del estilo que bueno, pues al que no, o sea, que es más propio tuyo, ¿no? Que te caracteriza. Entonces, ¿tenías ya en tu cabeza en ese momento el ideal y los parámetros por los que luchas cuando estás adaptando? No. No. No, o sea, bueno, que cómo conviví con él, pues es que yo me sumergí allí en aquel proyecto, que aquello era, ya te digo, o sea, un montón de bailarines que cantaban y actuaban, cantantes que bailaban y actuaban, actores, o sea, todo aquel hervidero que había de arte allí, porque realmente era un arte, pues mira, sinceramente, en aquel momento yo podía ver a lo mejor algunas cosas que no tenían las mismas sílabas que el otro, pues ya de jovencita yo percibía esa serie de cosas y algunas cosas que, bueno, que ahí estaban, algunos pronombres que no estaban bien puestos, en fin, una serie de cosas, pero estaba tan inmersa en aquella situación emocional tan vibrante que es que me daba igual, que había que hacer eso, pues eso se hacía. Y ahí le ponía yo el corazón, que es lo que suelo poner en general en lo que hago, porque no otro mérito no tengo. Entonces, pues ahí cantábamos lo que allí ponía, conservo todavía el libreto, hecho polvo, pero lo conservo. Y cantábamos lo que había escrito y yo no tenía en mente ni por lo más remoto ni que yo me fuera a dedicar en el futuro a hacer adaptaciones, ni muchísimo menos los parámetros, claro. O sea, eso la verdad es que cuando a mí Santi Aguirre me dijo ¿te atreverías a hacer la letra del Jorobado de Notre Dame, la adaptación de tal? Bueno, me lo dijo. Y yo, pues que siempre era entonces, ahora un poco menos, ¿no? Pero entonces, atrevida, como os decía, pues dije, vale. Y entonces me encontré con ese pastel, o sea, me encontré con ahí esos ingredientes para la tarta o esas piezas para el puzzle y dije, esto hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo de esta. Y así empecé y así me enfrenté
con eso desde el principio, precisamente el jorobado, que tampoco es que sea de lo más fácil, que tampoco es que sea unos pelitos de Minnie Mouse en un momento. No, o sea, son letras muy literarias. Pero esto fue mi, digamos, encontronazo con la adaptación. Ya os digo que siempre me ha gustado muchísimo leer, escribir, he escrito poesía, he escrito tal, pero esto jamás lo había hecho con imagen, claro. Ya hemos dicho que sí, que para canciones sí, pero con imagen jamás. Eso fue un choque de trenes ahí entre la adaptación y yo, y ahí salimos más o menos indemnes los dos. Sí, muy airosos, pero muy airosos. Pero pues que no. sepas que Marc está entusiasmado contigo porque te da las gracias Marc, por no sabes tu cómo te lo maravilloso agradezco. trabajo, No sabes cómo te especialmente lo agradezco. su fantasma en la ópera, porque es uno de los motivos por los que me obsesioné, dice, con las adaptaciones y por lo que finalmente puedo llegar a trabajar de ello. Ay, de verdad, Marc, que te vaya genial, genial, genial y que sigas tan estupendo. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Eh? Sí. Es muy bueno. Pues pregunta Esther cómo fue, o sea, pues, trabajar con Patrick Bruel y que se asististe a su concierto de Madrid. Pues no asistí a su concierto, pues no sé, debería estar trabajando en otros trabajos, claro. Sí, fui a París, estuve ahí en su casa mirando los temas y no recuerdo ahora mismo si en estudio allí, pero en el estudio aquí en Madrid sí. Y ¿que cómo fue? Pues la verdad es que divertido, es un tío divertido, un poquito ácido, así muy, yo qué sé, sí, es divertido. Y muy, muy artista, o sea, es muy majete, la verdad que fue bastante fluida el trabajo con él, fue fluido. Muy bien. Mira, nos pregunta Rubén Félix. Cuando una frase se te atasca y la tienes toda entera a falta de eso, pero no te cuadra y ves que es imposible, ¿cómo lo haces? ¿Lo dejas para que repose? Espera, que se me ha ido. Sí. Lo dejo. O cambias varios versos para dar una vuelta a lo que se te atasca. ¿Cómo haces? Normalmente yo busco la manera en que todo, o sea, la mayor parte de ese párrafo que estoy haciendo, la mayor parte de él, o sea, si es un cuarteto, si son 4 versos, intento que la mayor parte de ellos esté bien. Entonces, se me quedará una parte mínima que me dé más guerra. Con esa parte mínima, ya te digo, que lo dejo reposar en la medida que pueda, pero si tengo que entregar el trabajo porque se graba mañana, entonces lo que hago, como os he dicho, es o sea, no lo dejo vacío en absoluto. Pongo lo que yo creo que está mejor tocando todas las vertientes, pero ofrezco opciones. Cuando yo no estoy muy satisfecha con esa mínima parte que he dejado, porque luego, o sea, no puedo dejar una estrofa vacía entera. Tengo que buscar la vida para cambiar, si lo que dice en el verso primero lo puedo decir en el último porque encaja mejor en la boca y lo puedo poner de una manera que esté bien dicho, bien expresado, que la parte formal esté bien y también el contenido, el sentido de lo que dice, siempre dejaré esa mínima parte ahí con interrogantes. Y esa mínima parte yo la voy a rellenar. O sea, no me da vergüenza, aunque a mí no me guste y diga me cachis y me vaya después a darme con la cabeza en la pared y decir qué pena que no he podido dar con ello. Pero dar opciones, porfa. Sí, perfecto. Vale, nos pregunta María Garrido Manzano, pregunta ¿qué película o serie animada te ha dado más guerra a la hora de adaptar? Y si hubo alguna más complicada de lo que parecía al principio. Phineas y Ferb. Sí. Sabía que ibas a responder. Sobre todo porque como los temas eran tan surrealistas, con unos nombres de sitios, de inventos, de cuestiones, de los 3 estados. Bueno, era imposible, es como meter el Quijote en 2 líneas, era imposible. Entonces ahí, pues, ahora, qué temazos eran esos, ¿eh?
qué temazos los de... temazos, sí, totalmente. O sea, me encantaba hacerlo, me encantaba. Así que esa ha sido la más difícil que en ese aspecto de dificultad, digamos, para ir metiendo cosas. Luego, claro, estamos en lo mismo de siempre. No sé si tengo un momentito para comentar esto que es importante. Cuando a la hora de afrontar un proyecto, el director y el director y el ajustador del texto hablado y el director el adaptador de canciones, si tienen un contacto previo a que se grabe, que no, se suele grabar primero la parte hablada, si tienen un contacto es estupendo porque te puedes poner de acuerdo en nombres propios, en cómo llamas a un sistema que han inventado de una máquina de no sé qué, en fin, una serie de cosas que no es lo mismo decirlas en una conversación que cantarlas. Entonces, claro. Por eso es importantísimo y en un mundo ideal deberían hablar primero antes de hacer el ajuste definitivo de texto hablado y de canciones y todas esas cosas, incluso el título de la serie y todo, del capítulo y de todo, para que eso sea cantable. Y una vez que sea cantable, ya lo puedes decir en el texto como sea, pero muchísimas veces, os confieso, casi siempre, en realidad. Yo me he encontrado con que me tenía que aguantar con claro, como era aquello. Ya, claro. Y lo habían dicho. A lo mejor 2 segundos antes de que empezase la canción, hablado, ya no tenía más remedio que meterlo ahí, pues con calzador. Claro. Muy bien. Vale, voy porque hay bastantes, quiero decir, hay bastantes mensajes y algunos son un poco largos. Y entonces, bueno, María Garrido te da la enhorabuena por la traducción de Phineas y Ferb, que dice que es magistral, gracias por hacer un trabajo admirable. Eres una inspiración. No, lo agradezco. Sí, por eso te decía que estas cosas, aunque parezca que no, pero sí llegan a la gente y nos fijamos. Claro, es que el adaptador, ya lo sabrá Marca, que aquí en tu nicho, aquí metidito, con tu imagen, con tus cosas, con tus papeles, con tus cosas, y estás solo ante el mundo, ajeno a todo. Y bueno, ya cuando lo entregas, pues nada, a otra cosa mariposa, y parece que no. Pero, jolín, se agradece un montón que alguien se fije en esas cosas y te diga, oye, pues me ha gustado esto. Qué bien, la verdad es que dais mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues mira, te voy a leer lo que nos comenta Cora Muñoz. Es un mensaje un poco largo, habla de otras cosas. Dice que ella es cantautora y letrista y fan de Haber Amateur también, ¿no? Hace dos veces. Y dice, bueno, pues a nivel de cantante, cuando adaptas una canción famosa a un idioma, ¿no? Si quieres subirla, digamos, a plataformas como YouTube, etcétera, ¿qué condiciones hay que tener en cuenta para que se pueda hacer? El título, pues información, si hay que pedir algún tipo de permiso. No tengo ni idea, Ana, no te puedo ayudar porque jamás he hecho algo así. Cuando he adaptado canciones me las han encargado, quien quiera, bien el artista, el grupo o la discográfica o la productora. Yo he hecho la canción, se la he enviado a ellos, la adaptación, y ahí ha terminado mi trabajo. O sea, no tengo ni idea de ellos cómo lo mueven o en qué plataformas o de qué manera lo suben. Ahí no te puedo ayudar, lo siento. Eso, lo único que sí, por ejemplo, es que hay una pregunta que aparece un par de veces. Nos pregunta Argel Soria y creo que en otro momento también. Efectivamente, cuando haces una adaptación, ¿sueles registrarla como autora o pertenece a otra persona? ¡Oh, Dios mío! Digo, no sé si es meternos en un terreno que nos va a llevar mucho tiempo. Pero... Muy fangoso. Porque yo llevo mucho tiempo peleándome en las GAE, en la Sociedad de Autores, porque las adaptaciones, o sea, la misma filosofía que sustenta el derecho de autor de letras originales
esa misma filosofía sustenta el derecho del adaptador, que obviamente con un porcentaje mucho menor que si la letra es tuya original, obviamente tú has hecho un trabajo que está sonando o que se está realizando, se está poniendo en la tele y eso es un trabajo que has hecho tú. Bueno, pues es que es como que no se reconozca que la Tierra es redonda, ¿sabes? Sí. Estás ahí en un limbo que es muy difícil, o sea, solamente Disney y con reservas, yo solamente he tenido contratos de adaptación, pues poquísimos. ¿Por qué? Porque te piden el criterio vigente es que tienes que tener un contrato de adaptación hecho por la editorial original. Pues imagínate tú, si yo, con las prisas de una adaptación de una cosa, de un manga japonés, que estoy haciendo o sea, me tengo yo, si la productora a mí me lo ha encargado y me dice, esto se graba mañana o pasado, o sea, ponte tú a trabajar toda la noche para hacerlo y luego encima búscate cuál es la editorial original, vete a decirle que necesitas un permiso para hacerlo, o bien dile a esa misma productora que te ha contratado que tú sin contrato de adaptación no haces nada porque luego no vas a poder cobrar derechos. Pues a mí, sinceramente, es lo que me ha ocurrido en muchas ocasiones. No es tan sencillo. Los actores lo tienen muchísimo mejor montado, eso. Porque ellos, cada vez que abren la boquita, eso se queda pegado, lo llevan a la XG y ahí tienen sus derechos. Pero con la música no. O sea, es increíble. De verdad, es increíble y que casi prefiero no... Vamos a hacer otra pregunta, porque esto me deja un mal sabor de boca. Sí, no os lo podéis imaginar, porque es injusto de todo punto. Claro. Pues mira, para recobrar el buen sabor de boca, nos pregunta un rey que dice, pues hola María, me encantaba David el Nomo. Dice, me hice toda la colección de VHS que salían cada semana y todavía lo conservo. ¿Nos contarías alguna anécdota que recuerdas de aquella experiencia? Ay, pues sí, os puedo contar una anécdota muy graciosa. Cuéntanos, sí. Es que compuse una canción yo creo que era ya en lo de, no era de David, sino de Klaus el Sabio. Y yo creo que Agnes se llamaba su mujer, pues llega un momento que muere en la peli. Y entonces yo hice una canción porque se convertían en árboles al morir. Y yo hice una canción y claro, era una canción un poco tristita y tal. Entonces yo tenía a mi niña pequeña en aquel momento. Ponía esa canción y se la cantaba esa canción yo, e instantáneamente se ponía a llorar y me decía, me da triste, le daba triste. Me da tristeza. Sí, pero bueno, fue precioso, con el gran Javi Losada haciendo las músicas y aquello fue un proyecto muy bonito, la verdad. He tenido suerte de hacer unas cosas muy gratificantes, muy bonitas. También, eso es lo que decíamos, que esto marca a muchas generaciones. La voz hablada era la de José María Cordero, que era maravillosa, doblando David el Nomo. Luego a Klaus, si no recuerdo mal, fue Félix Acaso, pero en la canción, en el principio, la de Soy un Gnomo, esa no la cantaba José María Cordero. O sea, ¿quién no, la cantaba? Creo que la cantaba, si te digo, puede ser que fuera el hermano de Óscar Gómez. Jorge Gómez, puede ser, pero no lo podría jurar. No me hagáis caso, no lo podría jurar, no lo sé. Vale. Mira, nos pregunta Marc también si usas muchos diccionarios y si te ayudas de Internet, ¿no? Cuando hay que adaptar, porque por ejemplo es verdad que actualmente hay mucho material online, pero en la época en la que Internet pues no estaba tan desarrollado, porque tampoco, o sea, hace unos cuantos años, pero no hace tantos, ¿no? ¿De qué herramientas disponías? ¿No? Sí, diccionarios, pues un par de ellos de diccionarios de rima, diccionario de sinónimos y diccionario de la RAE, claro. Pero en Internet yo lo he usado poco por esto mismo, porque como empecé ya de esta manera usando... Lo que pasa es que luego ya
con la experiencia cada vez lo usas un poco menos, solamente en algunos momentos puntuales vas buscando más, pero normalmente ya tienes tantas palabras en la cabeza que te suele venir un poco, pero bueno, que siempre hay que buscar, ¿eh? Siempre hay que buscar. Y sí, sí, yo he usado muchísimo los diccionarios, los tengo viejísimos aquí. Ajá, sí, sí. Oye, y nos pregunta Chemazo, o Chemazo, no sé cómo era que pronunciarlo, Chemazo 1, que dice, ¿recuerdas con alegría o espanto algún cambio brusco impuesto por la gente de la película o por el cantante? No. Algún cambio en el sentido de que la letra se haya cambiado. Los cantantes no suelen, a menos que sea, yo qué sé, que te traigas a Beyoncé para cantarlo, pues a lo mejor puede proponer un cambio. En general, no son los cantantes. Eso el criterio lo tiene pues la productora, el director del proyecto. Si es Disney, de Warner, pues quien sea. O sea, según tengan ellos el organigrama suyo, pues el criterio de la última persona que decide. Pero es lo que os digo, que ya yo desde el primer momento, a mí me gusta mucho saber quién soy yo en ese sitio, o sea, en ese proyecto. Es decir, cuál es mi sitio, qué significo yo para el proyecto y qué significa el proyecto para mí. Entonces, así era Jorge Gómez. Pues siempre he tenido muy claro que mi criterio no iba a ser el último. Entonces, ha habido veces que en todas esas opciones que os digo que yo aporto, a veces incluso de una estrofa entera le doy una opción distinta. Pues a veces han cogido la que yo menos lógica le veía. ¿Sabes? Y eso lo hace, pues a lo mejor, si es el director musical en el estudio, si está, no sé, las personas que estén en el estudio, dependiendo de la importancia del proyecto, hay más gente en el estudio opinando o menos, ¿no? Entonces, pues sí, a la hora de grabarlo puede ser que se haga algún cambio, pero yo ya tengo callo un poco en ese sentido. Y yo creo que asumo esas cosas con bastante naturalidad ya. O sea, no me he disgustado ni me he horrorizado en ningún momento. He dicho, bueno, pues mira, a mí me gustaba más la otra cosa, pero, y también lo peleo, ¿eh? Cuando yo estoy segura de que una cosa está muy bien y la quieren cambiar, yo, si estoy convencida de ello, honestamente lo peleo. Pero, efectivamente, yo sé que no soy yo la última que opina ahí, la última que lo va a decidir. Así que, pues me adapto. Sí, sí, no, bueno, pues mucha resistencia, hay mucha mangancha, ¿no? No sé. Nos pregunta Marc si te ha ocurrido que se hayan liado, por ejemplo, con las opciones que te han propuesto. O sea, que propongas una A y una B y que finalmente en la sala hagan una mezcla de A y B y que no rimen entre ellos. No lo sé, porque yo, si no estoy dirigiendo el proyecto, yo no estoy normalmente en la sala. Claro. En contadas ocasiones he estado yo en la grabación de algo, pues hombre, a menos, pues eso sí cantaba yo algo, pero no, o sea, todo es, por desgracia, todo es bastante compartimentado, ¿no? O sea, cada cosa, cada uno hace su trabajo en su lugar, lo manda, luego tú no estás ahí en las discusiones que tengan los de arriba, no tengo ni idea. Supongo que sí, que habrá habido diferencia de opiniones, pues muchísimas veces, porque es lo que digo, cuando salta a la vista que eso está estupendo y que no se le puede pedir más a ese verso, nadie discute, pero cuando realmente, que pasa muchas veces, ahí se presta mucho a opinar, pues claro, todo el que tiene opinión pues la expresa, claro. Claro, sí, sí. Bueno, pues yo creo que ahora sí que ponemos el punto final a esta charla amenísima. Yo seguiría escuchándote horas y horas y horas, comentando muchas cosas, pero bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, ¿no? De todo lo que has ido haciendo durante estos años y lo que queda. Es decir, lo que se ha quedado en el título, que hay muchas cosas que podrían hablar, y lo que te queda por hacer todavía, María. Ojalá y la inspiración que eres para muchas personas
Hay otros La mensajes verdad que aquí en el que dicen... Sí, no sí. os imagináis lo que significa eso para mí. Lo agradezco muchísimo, muchísimo. Pero me has hecho una radiografía, me has hecho un TAC. Bueno, pero estás con una salud estupenda, ¿eh? Ha salido una Bueno, radiografía preciosa. hay que andar Preciosa, yo creo que sí. Yo creo que sí. con cuidado. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, María. Un beso enorme. Seguimos en contacto, evidentemente. Esto no se acaba aquí. Y a todos los que habéis estado al otro lado, nos habéis estado escuchando, pues muchísimas gracias a todos. Os emplazamos a otra serie de anotaciones que tendrán ya lugar en marzo, en abril. Estamos preparando otras entrevistas con otras personas y nada, espero que os hayan resultado interesantes. Muchísimas gracias a todos.